Bienvenidos al canal Proyecto Biblia. Hoy les espera este fascinante viaje por una de las historias más profundas de la Biblia, la herencia de Dios a Abraham y la misteriosa tierra de gigantes. A lo largo de este video exploraremos cómo Dios prometió a Abraham una tierra habitada por seres que hasta el día de hoy nos siguen intrigando: los gigantes. ¿Quiénes eran? ¿Cómo se relacionaron con Abraham y sus descendientes? Y lo más importante, ¿qué significa esta historia para nosotros en la actualidad? Abraham es conocido como el padre de la fe y es una figura central no solo en el judaísmo, sino también en el cristianismo y el islam. Su historia comienza en el libro del Génesis, cuando Dios lo llama para dejar su hogar y embarcarse en una misión divina que cambiaría el curso de la historia. Dios le promete a Abraham una tierra, pero no cualquier tierra. Le promete la tierra de Canaán, una región fértil y rica que se extendería desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Sin embargo, este lugar no estaba deshabitado. Diferentes tribus y pueblos ya ocupaban la región, y entre ellos se encontraban los misteriosos gigantes. En Génesis 15, 18, 21, Dios le detalla a Abraham la extensión de la tierra que heredaría y menciona a varios pueblos que la habitan, incluyendo a los Refaim, conocidos por ser descendientes de gigantes. Pero, ¿qué significa esto? ¿Eran estos gigantes criaturas literales? ¿Qué desafíos implicaba para Abraham y su descendencia el hecho de que esta tierra estuviera habitada por estos seres? La mención de los Refaim, o gigantes, introduce una de las características más intrigantes de la tierra prometida. Según diversas fuentes bíblicas, los Refaim, junto con los Anakim y otros grupos, eran conocidos por su imponente estatura y fuerza. No solo eran temidos por su tamaño, sino también por su reputación como poderosos guerreros. Aunque la Biblia no nos describe un encuentro directo entre Abraham y los gigantes, hay escrituras que revelan el hecho de que vivieran en la tierra prometida, reflejando el desafío a la misión divina que Abraham recibió. Dios le prometió a Abraham y sus descendientes una tierra que estaba habitada por pueblos poderosos, pero también les aseguró que Él estaría con ellos, ayudándolos a conquistarla. La figura de los gigantes ha generado muchas interpretaciones a lo largo de los siglos. Algunos estudiosos sostienen que los relatos bíblicos pueden haber sido simbólicos, representando fuerzas poderosas o grandes obstáculos. Sin embargo, en otras partes de la Biblia, los gigantes son mencionados en contextos de batalla y guerra, lo que sugiere que podrían haber sido seres reales y temidos por los pueblos antiguos. Entonces, ¿cómo convivió Abraham con estos pueblos? ¿Qué desafíos representaba habitar una tierra llena de gigantes? A continuación, exploraremos las interacciones que pudo haber tenido Abraham con estas tribus y cómo su fe en Dios le permitió avanzar hacia la promesa divina. Dios se dirige a Abraham en un momento clave de su vida. Abraham ya había alcanzado una edad avanzada, vivía en Harán con su esposa Sarai y su vida parecía estar asentada. En ese contexto de estabilidad, Dios lo llama para una misión sorprendente: dejar todo lo que conocía atrás. La promesa que le hace Dios no es algo pequeño ni fácil de aceptar a primera vista. Dios lo invita a confiar plenamente en Él, renunciando a lo conocido para emprender un viaje hacia lo desconocido. Este llamado marcaría el inicio de una nueva etapa en la vida de Abraham, pero también representaba una prueba significativa de fe y obediencia. En Génesis 12:1-3, Dios le dice a Abraham: «Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición».
Estas palabras, aunque llenas de promesas de grandeza, también representan un reto monumental. En ese momento, Abraham debía abandonar no solo su tierra natal, sino también su identidad cultural y familiar. Harán, donde Abraham residía, era una región próspera y fértil. Era un entorno familiar, con costumbres y tradiciones arraigadas. Dejarlo todo para seguir un llamado divino hacia una tierra desconocida no era una decisión fácil. La promesa de Dios no venía con un mapa detallado ni con garantías de un viaje sin contratiempos. Abraham simplemente debía confiar en que Dios lo llevaría a una tierra que él aún no conocía. Este llamado no solo implicaba dejar atrás lo material, sino también lo emocional y lo espiritual. Dios no le promete una vida tranquila o sin dificultades. Al contrario, le deja claro que enfrentará grandes desafíos. Debe viajar a una tierra que no le pertenece y que está habitada por pueblos poderosos. La única seguridad que Dios le ofrece es su promesa: te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Aquí, Dios está invitando a Abraham a salir de su zona de confort y a confiar en una visión que él no podía ver aún. Este acto de obediencia representaba el inicio de una relación profunda entre Dios y Abraham, basada en la fe y la confianza. Es importante destacar que la promesa de Dios no era solo para Abraham, sino también para su descendencia. Esto es significativo, ya que en ese momento Abraham no tenía hijos y su esposa Sarai era estéril. La promesa de una gran nación parecía imposible desde la perspectiva humana. En este contexto, no solo era el llamado a ir a una tierra desconocida lo que desafiaba a Abraham, sino también la promesa de un futuro que, según las circunstancias actuales, parecía fuera de su alcance. ¿Cómo podría Abraham convertirse en una gran nación si ni siquiera tenía un hijo? Esta paradoja subraya la magnitud del llamado de Dios. No solo exigía un sacrificio físico de Abraham, sino también una fe extraordinaria en lo imposible. Dios le dice a Abraham que lo llevará a una tierra especial, una tierra que más tarde conoceremos como Canaán. Esta tierra es descrita como un lugar de abundancia, una tierra fértil que podría sostener a generaciones de descendientes. Sin embargo, Dios no le oculta a Abraham que esta tierra no está deshabitada. Aunque no le menciona explícitamente los gigantes que la habitan, le deja claro que en ese lugar encontrará a pueblos poderosos que ya viven allí. Le revela que en Canaán habitaban diversas tribus y naciones, algunas de ellas formidables por su poder y extensión. Este hecho añade una dimensión aún más desafiante al llamado. No solo era una cuestión de llegar y establecerse. Abraham tendría que convivir o incluso enfrentarse a estos pueblos para tomar posesión de la tierra que Dios le había prometido. Este no era un desafío común y es probable que Abraham, al escuchar este llamado, haya tenido que luchar con muchas preguntas y dudas. ¿Cómo podría un hombre sin hijos heredar una tierra llena de poderosos habitantes? ¿Cómo se cumpliría la promesa de Dios en medio de tanta adversidad? A pesar de todas estas incógnitas, Abraham no duda. La Biblia nos dice que él obedeció el llamado de Dios sin hacer preguntas. Esta obediencia radical es lo que lo convierte en una figura central en la fe. Abraham no pidió más detalles, no exigió garantías. Simplemente se levantó y salió, confiando en que Dios cumpliría su palabra. Este es un ejemplo de fe pura, que va más allá de la lógica o la razón. En el corazón de Abraham había una certeza: Dios es fiel a sus promesas, aunque las circunstancias parecieran imposibles. Pero lo que Abraham aún no sabía era que en esa tierra habitaban gigantes. Estos gigantes serían un desafío importante para las generaciones futuras, cuando sus descendientes, los israelitas, se acercaran a tomar posesión de la tierra prometida. Pueblos como los Anakim y los Refaim, gigantes conocidos por su imponente estatura y fuerza,
vivían en Canaán y serían uno de los obstáculos más temidos durante la conquista de la tierra por los descendientes de Abraham. La Biblia menciona a estos gigantes más adelante cuando los espías enviados por Moisés para explorar Canaán regresan con informes aterradores. Todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Números 13, 32, 33. Aunque Abraham no se enfrenta personalmente a estos gigantes, su fe y su obediencia prepararon el camino para que, en el futuro, sus descendientes pudieran enfrentarse a estos desafíos. La promesa de Dios a Abraham no solo incluía la herencia de una tierra, sino también la victoria sobre estos formidables enemigos. Este hecho nos hace reflexionar sobre la profundidad del llamado de Dios. Desde el principio, Dios sabía que la tierra de Canaán estaba llena de obstáculos. No solo era una tierra ocupada, sino que algunos de sus habitantes eran gigantes. Sin embargo, la promesa divina permanecía firme. La tierra sería para la descendencia de Abraham. Dios, aunque no reveló todos los detalles de inmediato, sabía que en el futuro los descendientes de Abraham tendrían que enfrentar pruebas que pondrían a prueba su fe y confianza en él. Abraham vivió en esa tierra prometida, confiando en que Dios cumpliría su palabra, aunque no viera con sus propios ojos la conquista total de Canaán. Su fe fue el cimiento sobre el cual sus descendientes, siglos más tarde, lucharían contra los gigantes y tomarían posesión de la tierra. Aunque el desafío de los gigantes aún no se manifestaba en su tiempo, Abraham ya estaba preparándose espiritualmente para los obstáculos que vendrían. El viaje de Abraham hacia la tierra prometida no fue un simple traslado geográfico. Fue un trayecto lleno de desafíos, tanto físicos como espirituales. Desde el momento en que respondió al llamado de Dios, Abraham se embarcó en una travesía que probaría su fe de maneras inesperadas. Este viaje no solo implicaba dejar atrás todo lo que conocía, sino también enfrentarse a lo desconocido, nuevas tierras, nuevos pueblos y lo que más tarde descubriría, seres gigantes y poderosos. Cuando Dios le habló a Abraham por primera vez, le pidió que dejara atrás su hogar, su familia y la seguridad que conocía. En Génesis 12:1, Dios le ordena: «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré». Este fue el primer gran desafío de Abraham. Confiar en Dios lo suficiente como para dejar todo lo familiar y aventurarse hacia lo desconocido. La incertidumbre del destino era una prueba considerable. Dios no le dio un mapa ni le reveló todos los detalles de lo que encontraría en su camino. Solo le prometió que lo guiaría hacia una tierra que sería para él y su descendencia. Abandonar su tierra natal, Ur de los Caldeos, no era una tarea fácil. En aquella época, la vida estaba fuertemente vinculada a la familia y a la tierra. Al dejar atrás su hogar, Abraham renunciaba no solo a su lugar en la sociedad, sino también a la protección que ofrecía vivir cerca de parientes y conocidos. Además, la región de Mesopotamia, de donde provenía, era una de las civilizaciones más avanzadas de su tiempo, con infraestructuras desarrolladas y una cultura establecida. Dejar este lugar para aventurarse hacia lo desconocido implicaba que Abraham y su familia estarían expuestos a peligros naturales, conflictos con pueblos extranjeros y la incertidumbre de si alguna vez encontrarían un lugar estable donde asentarse. Uno de los primeros desafíos que enfrentó Abraham después de partir hacia Canaán fue la hambruna. La Biblia relata en Génesis 12:10 que cuando Abraham llegó a Canaán hubo una gran escasez de alimentos.
Este fue un golpe inesperado para Abraham, quien había confiado en la promesa de Dios de una tierra fértil y próspera. Sin embargo, en lugar de encontrar abundancia, se enfrentó al hambre. Este momento fue una prueba de fe para Abraham. La hambruna lo obligó a descender a Egipto para buscar alimentos y refugio temporal, lo que podría haber sido percibido como un desvío del plan de Dios. El viaje a Egipto fue peligroso. Al llegar a esa tierra, Abraham temió por su vida, ya que su esposa, Sarai, era muy hermosa y él pensaba que los egipcios lo matarían para quedarse con ella. Para protegerse, Abraham pidió a Sarai que dijera que era su hermana, lo que evitó una confrontación directa, pero también creó tensiones en su relación con Faraón. Este episodio muestra que la fe de Abraham no era perfecta. Tuvo momentos de duda y miedo, pero Dios intervino y lo protegió, sacándolo de Egipto con más riquezas de las que tenía al llegar. A medida que Abraham avanzaba hacia la tierra prometida, se encontraba con pueblos y tribus que ya ocupaban esas tierras. Canaán no era un territorio vacío, estaba habitada por diversos pueblos, como los cananeos, los hititas y los amorreos. Estas tribus controlaban los recursos y el territorio, y aunque Abraham no buscaba la confrontación, sus movimientos despertaron sospechas y tensiones. Uno de los desafíos más importantes que Abraham enfrentó fue en el conflicto con los 4 reyes de la región, en Génesis 14. Durante este episodio, Lot, el sobrino de Abraham, fue capturado por las fuerzas de estos reyes durante una batalla. Abraham, demostrando su valentía y capacidad de liderazgo, reunió a un pequeño ejército de 318 hombres para rescatar a Lot. A pesar de ser numéricamente inferior, Abraham logró una victoria sorprendente, liberando a Lot y recuperando todos los bienes robados. Este enfrentamiento muestra que, aunque Abraham era un hombre de paz, no dudó en defender a su familia cuando fue necesario. También es un indicio de los conflictos militares que sus descendientes tendrían que enfrentar en el futuro cuando intentaran tomar posesión de Canaán. Aunque estos episodios no mencionan directamente a gigantes, es en este contexto de pueblos poderosos y bélicos donde podemos imaginar que la presencia de gigantes en Canaán comenzaba a ser una realidad tangible para Abraham. Las tribus que controlaban la tierra no solo eran poderosas en número y fuerza, sino que algunas, como los descendientes de los Anakim, eran físicamente imponentes. Aunque la Biblia no relata un encuentro directo entre Abraham y los gigantes que habitaban en Canaán, podemos imaginar un escenario donde Abraham empieza a escuchar historias sobre los Anakim y los Refaim, que eran conocidos por su estatura y fuerza. Las leyendas locales hablaban de hombres de gran tamaño, tan altos que los humanos comunes parecían como insectos en comparación. Para Abraham, que acababa de llegar a esta tierra prometida por Dios, la idea de convivir con estos gigantes habría sido tanto intrigante como aterradora. Una noche, mientras Abraham y sus hombres estaban acampados cerca de Hebrón, los pastores locales le contaron historias sobre un grupo de gigantes que habitaban las montañas cercanas. Estos gigantes eran temidos por los habitantes locales, ya que se decía que poseían una fuerza sobrehumana y que habían conquistado vastas áreas de tierra. Los aldeanos afirmaban que estos gigantes descendían de una raza antigua, los Nefilim, mencionados en los relatos de las generaciones anteriores al diluvio. Se creía que su presencia en Canaán era una señal de que esta tierra estaba bajo la protección de seres superiores y que tomar posesión de ella sería casi imposible. Intrigado y preocupado, Abraham decidió enviar a algunos de sus hombres para investigar estas afirmaciones. Después de varios días de explorar las colinas, los hombres regresaron con noticias sorprendentes. Habían visto a uno de estos gigantes de lejos. Era un hombre imponente, de al menos 3 metros de altura, con una armadura de bronce que brillaba a la luz del sol.
A pesar de la distancia, los espías de Abraham pudieron ver que este gigante estaba acompañado por varios guerreros igualmente imponentes. Al recibir este informe, Abraham se retiró a orar. Sabía que Dios le había prometido esta tierra, pero la presencia de estos gigantes era un desafío que nunca había previsto. Aunque ya había enfrentado a reyes poderosos y había superado otros obstáculos, los gigantes representaban un nuevo nivel de desafío. Abraham se preguntaba cómo podría su pequeña tribu derrotar a semejantes enemigos. Esa noche, Dios habló a Abraham en un sueño, recordándole que la promesa de la tierra de Canaán no dependía de la fuerza física ni del tamaño de sus enemigos. Dios le recordó que él había llamado a Abraham a esta tierra y que aunque los desafíos parecieran insuperables, la victoria vendría por la fe y la obediencia. Este sueño fortaleció la fe de Abraham. Sabía que, aunque no vería la conquista total de la tierra en su vida, Dios cumpliría su promesa a través de sus descendientes. Este encuentro hipotético con los gigantes sirve como una introducción a los desafíos que los descendientes de Abraham enfrentarían siglos después. Aunque Abraham no luchó directamente contra los gigantes, su fe en Dios fue una preparación espiritual para las futuras generaciones. En el libro de Números, los espías enviados por Moisés para explorar la tierra también verían a los gigantes y se sentirían como langostas en comparación con ellos. Pero así como Dios le dijo a Abraham que no temiera, también le dijo a los descendientes de Abraham que la victoria sobre los gigantes no dependería de su fuerza, sino de la obediencia a Dios. Otro desafío importante que enfrentó Abraham fue la convivencia pacífica con los pueblos locales. Aunque Canaán estaba destinada a ser su tierra, Abraham no buscó tomarla por la fuerza en su tiempo. En lugar de eso, utilizó la diplomacia y la sabiduría para navegar las relaciones con los reyes y líderes locales. Uno de los ejemplos más notables de esto es su pacto con Abimelec, rey de Gerar. Abraham y Abimelec hicieron un pacto de paz en Génesis 21, acordando vivir en armonía y compartir los recursos de la tierra, particularmente los pozos de agua, que eran vitales para la supervivencia en el desierto. Este pacto muestra el carácter pacífico y justo de Abraham. A pesar de que tenía la promesa de Dios de que esta tierra sería para sus descendientes, Abraham no se impuso sobre los habitantes locales, sino que buscó coexistir pacíficamente con ellos. Sin embargo, esta convivencia también tenía sus límites. En algunas ocasiones surgieron disputas sobre el uso de la tierra y los recursos, lo que refleja las tensiones inherentes de vivir en una tierra prometida, pero aún ocupada. A lo largo de su vida, Abraham enfrentó muchos desafíos, desde la partida de su tierra natal hasta las hambrunas, los conflictos con los reyes locales y la convivencia con tribus poderosas. Aunque la Biblia no relata un enfrentamiento directo con los gigantes de Canaán, es claro que Abraham vivió en una tierra que presentaba desafíos formidables. La presencia de gigantes en la tierra prometida era un recordatorio constante de que la promesa de Dios no sería fácil de alcanzar. Sin embargo, la fe inquebrantable de Abraham le permitió superar cada obstáculo, confiando en que Dios cumpliría su promesa no por el poder humano, sino por la fidelidad divina. Este relato no solo nos muestra la perseverancia de Abraham, sino también la preparación espiritual que estaba llevando a cabo para las generaciones futuras. Sus descendientes, como Josué y Caleb, se enfrentarían a los gigantes directamente, pero la base de su éxito fue la fe y obediencia que Abraham había demostrado a lo largo de su vida. Uno de los aspectos más notables de Abraham es su fe inquebrantable, una confianza total en la promesa de Dios, incluso cuando enfrentaba desafíos que parecían insuperables.
A lo largo de su vida, Abraham mantuvo una comunicación constante con Dios, lo que fortalecía su espíritu y le daba claridad en los momentos de mayor duda. En Génesis 15:1, Dios le habló directamente: «No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande». Esta promesa divina fue el ancla que sostuvo a Abraham a lo largo de sus enfrentamientos y desafíos. Cuando los pueblos locales se tornaban hostiles, cuando las dificultades parecían demasiado grandes, Abraham volvía a su relación íntima con Dios, confiando en que no estaba solo. Cada conversación con Dios renovaba su confianza, le recordaba que no dependía de su fuerza o habilidades, sino de la promesa inquebrantable de Dios. En sus momentos de incertidumbre, como cuando enfrentaba el hambre en Canaán o escuchaba las historias sobre los gigantes, Abraham se refugiaba en la oración, buscando guía y protección divina. Su capacidad para superar los obstáculos no provenía de su poder militar ni de su influencia política, sino de su fe en que Dios cumpliría su palabra, tal como le había dicho desde el principio. Después de años de vivir en Canaán y enfrentar múltiples desafíos, Abraham sabía que la tierra que Dios le había prometido no sería tomada sin dificultades. Aunque él mismo no vería la conquista total de Canaán, la historia de Abraham y sus descendientes está marcada por la promesa de Dios de una herencia eterna, una tierra fértil y próspera. Sin embargo, los desafíos no terminarían con Abraham. De hecho, algunos de los obstáculos más imponentes serían enfrentados por las generaciones futuras. Entre estos obstáculos estaban los gigantes que habitaban la tierra, seres de gran estatura y fuerza que se convertirían en símbolos de los obstáculos aparentemente insuperables en el camino de la promesa. Aunque la Biblia no relata un enfrentamiento directo de Abraham con los gigantes, la presencia de gigantes en la tierra de Canaán se convierte en una realidad tangible en los relatos de sus descendientes. Estas figuras imponentes, como los Anakim y los Refaim, se mencionan en varios puntos de la Biblia y más adelante jugarían un papel crucial durante la conquista de Canaán. Sin embargo, es plausible que Abraham ya hubiera escuchado rumores y leyendas sobre estos seres poderosos mientras vivía en la tierra prometida. Los gigantes no eran simplemente figuras mitológicas, representaban una amenaza real para cualquier grupo que intentara establecerse en sus territorios. Los relatos bíblicos describen a estos gigantes como descendientes de los Nefilim, una raza mencionada brevemente en Génesis 6:4, quienes eran conocidos por su gran tamaño y fuerza. Esta raza había aterrorizado a las generaciones previas al diluvio y, según las Escrituras, algunos de sus descendientes continuaban viviendo en la tierra que Abraham y su descendencia habían sido llamados a heredar. La magnitud de la tarea que se presentaba ante Abraham y sus descendientes era mucho más que una simple conquista militar. La presencia de gigantes en Canaán creaba un ambiente de miedo y desafío constante para aquellos que creían en la promesa divina. Los gigantes, con su imponente tamaño y fuerza, simbolizaban los desafíos insuperables que la humanidad enfrenta en su vida cotidiana. La fe de Abraham no solo fue probada en su propio tiempo, sino que su ejemplo de fe serviría de inspiración para los que vendrían después de él. Un pasaje clave que refleja este temor ocurre cuando los descendientes de Abraham, bajo el liderazgo de Moisés, envían espías a Canaán para explorar la tierra. En Números 13, 32-33, los espías regresan con un informe desalentador. Todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos.
Este informe refleja el temor que los gigantes infundían en los corazones de aquellos que los enfrentaban. Sin embargo, el temor a los gigantes no fue suficiente para apagar la fe de hombres como Caleb y Josué, quienes, siguiendo el ejemplo de Abraham, confiaron en la promesa de Dios por encima de las circunstancias visibles. Caleb, en particular, se mantuvo firme en su creencia de que, a pesar del tamaño y la fuerza de los gigantes, Dios les daría la victoria. Su famosa respuesta a los informes de los espías fue un eco de la misma fe que Abraham había demostrado al dejar su tierra y confiar en la promesa divina. Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Números 13:30. El viaje de Abraham hacia la tierra prometida había estado lleno de desafíos desde el principio. Abandonar su hogar, enfrentar hambrunas, navegar conflictos familiares y convivir con tribus locales. Sin embargo, a pesar de los desafíos, su fe en Dios permaneció inquebrantable. Cada vez que parecía que el camino se volvía más difícil, Abraham encontraba consuelo y fortaleza en las promesas de Dios. Pero lo que estaba a punto de enfrentar sería, sin duda, su prueba más grande hasta entonces. Desde su llegada a Canaán, Abraham había escuchado rumores de los habitantes locales sobre seres imponentes que vivían en las montañas cercanas. Estos seres, conocidos como los Anakim, eran descritos como gigantes, descendientes de los Nefilim, y se decía que controlaban vastas regiones del norte de Canaán. Los habitantes de Hebrón y las aldeas cercanas hablaban de estos gigantes con temor, asegurando que aquellos que se aventuraban demasiado cerca de sus territorios nunca regresaban. Al principio, Abraham había tomado estos relatos como simples leyendas locales, historias exageradas para asustar a los extranjeros. Sin embargo, a medida que pasaban los meses y más viajeros hablaban sobre estos seres, el temor comenzó a calar en sus propios hombres. Los pastores de Abraham, que normalmente pastoreaban sus rebaños cerca de las colinas, comenzaron a alejarse de ciertas zonas por miedo a toparse con los gigantes. Esta situación no solo causaba tensión entre sus hombres, sino que también amenazaba con disminuir los recursos y el espacio para sus rebaños. Abraham, aunque era un hombre de paz, sabía que debía enfrentar este problema antes de que se convirtiera en una amenaza mayor. Las tierras de Canaán habían sido prometidas por Dios, y ningún gigante, por grande que fuera, podría arrebatarlas. La promesa de Dios había sido clara: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. Génesis 15:18. Confiando en esa promesa, Abraham decidió que era el momento de enfrentarse a estos gigantes. Una tarde, Abraham reunió a algunos de sus hombres más confiables. Entre ellos estaban Eliezer, su fiel mayordomo, y un pequeño grupo de pastores armados con lanzas y arcos. No eran guerreros entrenados, pero eran hombres valientes que, como Abraham, confiaban en la protección de Dios. Su misión era simple: explorar las colinas cercanas a Hebrón, donde, según los rumores, vivían los gigantes. Querían saber si estas historias eran reales o si solo eran cuentos para infundir miedo. Después de varios días de viaje, el grupo de Abraham llegó a una zona elevada desde la cual se podían ver las montañas donde supuestamente habitaban los gigantes. El paisaje era impresionante. Colinas rocosas cubiertas de árboles y pequeños valles donde corrían riachuelos cristalinos. Desde lo alto, Abraham y sus hombres vieron algo que les heló la sangre. Unas huellas gigantescas impresas en el suelo, cada una de al menos 1 metro de largo.
No había duda, los relatos eran ciertos. Siguieron el rastro de las huellas hasta un valle estrecho donde se encontraban las ruinas de lo que parecía haber sido un antiguo asentamiento. Las casas, aunque en ruinas, eran desproporcionadamente grandes, construidas para albergar a seres de una estatura muy superior a la humana. En ese momento, Abraham entendió que los gigantes no eran un mito. Su presencia era real y controlaban una parte significativa de la tierra prometida. De repente, el sonido de pasos pesados retumbó a lo lejos. Los hombres de Abraham se prepararon, sintiendo el suelo vibrar bajo sus pies. Un grupo de gigantes apareció al borde del valle, imponentes y armados con lanzas que parecían troncos de árboles. Eran 5 en total, y el líder de ellos, de una estatura que rondaba los 4 metros, tenía una expresión de desdén en su rostro mientras descendía hacia Abraham y su grupo. El gigante líder, que llevaba una gran armadura de bronce adornada con símbolos antiguos, levantó su lanza y gritó con una voz profunda y resonante: ¿Quiénes son estos pequeños insectos que osan entrar en nuestras tierras? Esta tierra ha pertenecido a nuestra raza desde tiempos inmemoriales. ¿Acaso no saben que nadie puede desafiar a los hijos de Anak y vivir para contarlo? Los hombres de Abraham, aterrados por la magnitud de los gigantes, retrocedieron unos pasos. Pero Abraham, sabiendo que la promesa de Dios estaba por encima de cualquier temor, se adelantó. Recordó las palabras que Dios le había dicho en una visión años antes. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Génesis 15:1. Esa certeza le daba la valentía necesaria para enfrentarse a estos seres imponentes. Esta tierra no es vuestra por derecho, respondió Abraham, mirando al líder de los gigantes a los ojos. Esta tierra pertenece a Dios, el creador de los cielos y la tierra, y Él me ha prometido que será para mí y para mis descendientes. No vine a desafiaros, sino a reclamar lo que ha sido prometido por aquel que tiene poder sobre todo ser, grande o pequeño. El líder gigante se echó a reír, un sonido profundo que reverberó en todo el valle. ¿Prometido por tu Dios? No conozco a ese Dios del que hablas, pequeño hombre. Nosotros somos los hijos de los Nefilim, los que caminaron sobre la tierra cuando tus antepasados aún no existían. Si quieres esta tierra, tendrás que quitárnosla con fuerza, y dudo mucho que puedas. A pesar de las palabras del gigante, Abraham no titubeó. Sabía que, aunque él y sus hombres no podrían derrotar a los gigantes por la fuerza, Dios estaba de su lado. Dio un paso adelante, levantando su mano hacia el cielo, y oró en voz alta: Señor, tú eres el Dios de la promesa. Tú me sacaste de mi tierra natal y me trajiste hasta aquí. Tú has dicho que esta tierra será para mí y para mis descendientes. Hoy, ante estos gigantes, te pido que muestres tu poder, que tu nombre sea glorificado, y que estos enemigos vean que tú eres el único y verdadero Dios. En ese momento el cielo, que hasta entonces había estado despejado, comenzó a oscurecerse. Nubes negras se formaron rápidamente sobre el valle y un viento fuerte comenzó a soplar entre las montañas. Los gigantes, que habían estado confiados en su poder y tamaño, comenzaron a retroceder, mirando al cielo con temor. De repente, un rayo cayó del cielo, impactando en el suelo entre Abraham y los gigantes. El líder gigante, sorprendido por la fuerza del rayo, cayó de rodillas, soltando su lanza. Miró a Abraham con una mezcla de miedo y respeto. «Tu Dios es poderoso, pequeño hombre», dijo el gigante, su voz ahora temblando de reverencia. «Nadie ha osado enfrentarse a nosotros y sobrevivir, pero veo que no estás solo. Esta tierra quizás no es solo nuestra». Los gigantes, que antes parecían invencibles, comenzaron a retroceder lentamente.
Abraham, aún firme, los observaba marcharse, sabiendo que esta victoria no era suya, sino de Dios. En ese momento, entendió que los gigantes que sus descendientes enfrentarían serían formidables, pero no más grandes que el Dios que les había prometido la tierra. Este encuentro no solo demostró el poder de Dios ante los gigantes, sino que también preparó el terreno para las generaciones futuras. Abraham sabía que sus descendientes, los hijos de Israel, enfrentarían estos mismos gigantes en el futuro, pero también sabía que, si confiaban en Dios como Él lo había hecho, ningún enemigo sería lo suficientemente grande para detenerlos. Al regresar a su campamento, Abraham compartió la historia con sus hombres. Les recordó que, aunque los gigantes de Canaán eran poderosos, el poder de Dios era mucho mayor. Este episodio se convirtió en una lección de fe y confianza en la promesa divina, una lección que sería transmitida a sus hijos, nietos y finalmente a toda la nación de Israel. Los gigantes eran grandes, pero no más grandes que el Dios de Abraham. Y aunque Abraham no vivió para ver la conquista final de Canaán, su fe fue el cimiento sobre el cual se construiría la victoria futura de su descendencia. El encuentro de Abraham con los gigantes de Canaán no solo fortaleció su fe en Dios, sino que también le hizo reflexionar sobre cómo sus descendientes, especialmente Isaac, enfrentarían estos desafíos en el futuro. La promesa de Dios a Abraham incluía la tierra, pero también requería sabiduría para convivir con los pueblos que ya la habitaban, incluidos los temidos gigantes. Aunque Dios había prometido que la tierra sería suya y de sus descendientes, Abraham comprendió que el camino hacia esa promesa no siempre sería violento. A veces, la clave estaba en ganarse el favor de aquellos que parecían ser enemigos formidables. En varias ocasiones, Abraham y su hijo Isaac mantuvieron largas conversaciones sobre la promesa de Dios y los desafíos que les esperaban en Canaán. Abraham, consciente de que no viviría para ver el cumplimiento completo de la promesa, quería preparar a Isaac para los obstáculos que inevitablemente surgirían. Uno de los temas recurrentes en estas conversaciones era cómo enfrentar a los gigantes que habitaban en la tierra. Una tarde, mientras Abraham e Isaac paseaban por las colinas cercanas a Hebrón, Abraham decidió compartir con su hijo una lección importante. «Hijo», comenzó Abraham, mirando las montañas que se alzaban imponentes frente a ellos, «Dios nos ha dado esta tierra, pero no será fácil tomarla. No todos los desafíos que enfrentarás se resolverán con la fuerza. Hay seres en esta tierra, los gigantes, que llevan generaciones aquí. Son poderosos, y si los enfrentamos con violencia, podríamos perder más de lo que ganaríamos. En lugar de luchar contra ellos, debemos buscar ganarnos su favor». Isaac, curioso, levantó la vista hacia su padre. «¿Ganarnos su favor? ¿Acaso no deberíamos enfrentarlos para tomar la tierra tal como Dios ha dicho?» Abraham sonrió, poniendo una mano en el hombro de su hijo. «Isaac, no siempre debemos depender de la fuerza física para cumplir el plan de Dios. Recuerda que la victoria a veces llega a través de la sabiduría, la paciencia y la diplomacia. Estos gigantes pueden ser grandes en estatura, pero también son seres con sus propias costumbres, su propio honor y en algunos casos su propio respeto por el poder de Dios. Si puedes ganarte su respeto, evitarás guerras innecesarias y fortalecerás tu posición en la tierra prometida». Isaac frunció el ceño, aún procesando las palabras de su padre. «¿Pero cómo podemos ganarnos su favor, padre? ¿No nos ven como enemigos?» Abraham se detuvo un momento, observando cómo el sol comenzaba a ponerse sobre las colinas. «La clave, hijo, está en demostrarles que no somos una amenaza para ellos, sino que servimos a un Dios más grande que cualquier poder en esta tierra. He visto su temor ante el poder de Dios.
Cuando estuve cara a cara con ellos, sentí que no era mi tamaño lo que los asustaba, sino el poder del Creador. Si les muestras ese mismo poder, pero sin violencia, verán que es mejor estar en paz contigo que enfrentarte. Isaac asintió lentamente, comprendiendo que la sabiduría de su padre no solo venía de sus años de experiencia, sino también de su profunda relación con Dios. Sabía que algún día sería él quien lideraría a su familia, y las lecciones de Abraham serían clave para enfrentar los desafíos que le esperaban. Abraham, en su avanzada edad, había aprendido a observar y entender a las personas, incluso a aquellos que parecían imposibles de comprender, como los gigantes. Durante su encuentro con los Anakim, Abraham había percibido que, aunque estos seres eran físicamente superiores, también tenían sus propias inseguridades y temores. No eran invencibles. De hecho, su orgullo y su sentido de superioridad podían ser aprovechados para evitar conflictos innecesarios. Una noche, mientras cenaban junto al fuego, Abraham decidió compartir con Isaac la estrategia que había comenzado a formular después de su encuentro con los gigantes. Isaac, comenzó Abraham, cuando me encontré con los gigantes en las colinas, vi algo que cambió mi perspectiva sobre ellos. Al principio parecían invencibles, inquebrantables, pero cuanto más hablaba con ellos, más me daba cuenta de que son como cualquier otro ser en la creación de Dios. Tienen sus debilidades, sus miedos, están acostumbrados a que todo el mundo les tema, pero lo que realmente los asusta es lo desconocido, lo que no pueden controlar. Isaac, interesado, dejó de comer y prestó toda su atención a su padre. ¿Y qué es lo que no pueden controlar, padre? Dios, respondió Abraham con firmeza. Ellos no conocen al Dios que nosotros servimos. No conocen su poder, su misericordia ni su justicia. Cuando invoqué el nombre de Dios ante ellos, vi cómo su confianza se tambaleaba. Comprendieron que no estaba solo, que algo más grande que ellos estaba de mi lado. Lo que te quiero enseñar, hijo, es que no debemos recurrir a la fuerza cuando Dios ya ha puesto el temor en sus corazones. Si somos sabios, podemos ganarnos su respeto mostrándoles el poder de Dios sin derramar sangre. Isaac reflexionó sobre las palabras de su padre. Entonces, ¿crees que es posible convivir con ellos en paz? ¿Que nos dejen habitar la tierra sin luchar? Abraham asintió, pero con cautela. No todos serán tan razonables, pero algunos de ellos, los líderes, pueden ser persuadidos. Si se les muestra que somos justos, que no buscamos arrebatarles su tierra por la fuerza, sino que actuamos bajo el mandato de Dios. Algunos podrían incluso ver la sabiduría en un pacto. No debemos subestimarlos, pero tampoco debemos enfrentarlos a ciegas. Isaac se quedó pensativo, procesando las lecciones que su padre le transmitía. Sabía que algún día sería él quien liderara la siguiente generación y que estas estrategias de sabiduría serían vitales. Si bien la promesa de la tierra de Canaán estaba clara, la manera en que se obtendría esa promesa no siempre sería por la fuerza. La fe, la diplomacia y el respeto por la voluntad de Dios jugarían un papel fundamental. Unos meses después de esta conversación, Isaac tuvo la oportunidad de poner en práctica lo que su padre le había enseñado. Mientras pastoreaba junto a algunos de los hombres de su familia, se encontraron con una de las patrullas de los Anakim. Era un día soleado, y desde lo alto de una colina vieron a un grupo de gigantes acercándose. La misma sensación de temor que había sentido Abraham en su encuentro recorrió a Isaac y a sus hombres. Los gigantes eran imponentes y sus pasos hacían temblar la tierra. Isaac recordó las palabras de su padre. No siempre debemos depender de la fuerza física para cumplir el plan de Dios. En lugar de ordenar a sus hombres que prepararan sus armas, Isaac los instruyó para que permanecieran quietos y confiados.
Cuando los gigantes llegaron a su encuentro, el líder de la patrulla, un gigante de más de 3 metros de altura, los miró desde arriba con curiosidad. «¿Qué hacen estos pequeños hombres en nuestras tierras?», dijo con una voz profunda. «¿Acaso no temen al poder de los hijos de Anak?». Isaac, siguiendo el ejemplo de su padre, dio un paso adelante y respondió con calma: «Servimos a un Dios que es más grande que el cielo y la tierra, y estamos aquí porque Él nos ha prometido esta tierra. No buscamos la guerra sino el favor de aquellos que la habitan». El gigante lo miró fijamente por un momento, como si estuviera evaluando sus palabras. ¿El favor? Nunca hemos oído a nadie pedir el favor de los hijos de Anak. Todos vienen con armas, buscando conquistar lo que creen que es suyo. Isaac sostuvo la mirada del gigante, con la misma confianza que Abraham había demostrado. «Venimos en paz y sabemos que es mejor para todos convivir en armonía que derramar sangre innecesaria. Mi padre, Abraham, ya ha hablado con algunos de los tuyos. Sabemos que podemos ser aliados en lugar de enemigos». El gigante, sorprendido por la audacia de las palabras de Isaac, bajó su lanza. «Tal vez tu Dios es más grande de lo que pensábamos», murmuró, retrocediendo un paso. «Volveré con mis hombres, pero cuida bien de tus palabras, joven. Si realmente buscas la paz, tal vez nos encontremos de nuevo bajo mejores circunstancias». Isaac respiró aliviado mientras veía a los gigantes alejarse. Sabía que había tomado el primer paso hacia algo más grande que una simple victoria militar. Su padre tenía razón. No todo debía resolverse con la fuerza. Había aprendido que, a veces, ganarse el favor de los gigantes era el camino hacia una paz duradera y un futuro más seguro. Isaac regresó a su campamento con una nueva comprensión de lo que significaba liderar a su pueblo. La lección de Abraham sobre ganarse el favor de los gigantes no era simplemente una estrategia militar, era una lección de fe, de confiar en Dios incluso cuando el enemigo parecía invencible. Abraham le había mostrado que la verdadera victoria no siempre llegaba a través de la espada, sino a través de la sabiduría, la paciencia y la fe en que Dios cumpliría su promesa. A partir de ese momento, Isaac continuó preparándose para heredar la tierra prometida, sabiendo que los gigantes que habitaban en ella no serían simplemente enemigos que derrotar, sino seres a los que podría ganarse como aliados, si era lo suficientemente sabio como para demostrar el poder de Dios. Tras la muerte de Abraham, la promesa de Dios recayó sobre los hombros de su hijo Isaac. Aunque Abraham había dejado un legado de fe, sabiduría y diplomacia, muchos en la tierra de Canaán dudaban de que Isaac tuviera la misma conexión con Dios que su padre. Entre esos incrédulos se encontraban los gigantes, quienes, a pesar de haber respetado a Abraham, comenzaron a planear una rebelión contra su hijo. Para ellos, Isaac no era más que un hombre joven e inexperto, sin la misma influencia divina que su padre, y veían una oportunidad de recuperar el control de sus territorios y reestablecer su dominio en la región. La noticia de la muerte de Abraham se esparció rápidamente por toda Canaán, llegando a oídos de los líderes de los gigantes. Aunque estos seres poderosos habían aprendido a respetar a Abraham, no lo habían hecho por miedo a su fuerza física, sino por la presencia de Dios en su vida. Sabían que Abraham era un hombre elegido, protegido por el Dios al que ellos no conocían, pero cuyo poder no podían negar. Sin embargo, ahora que Abraham había fallecido, los gigantes se preguntaban si su hijo, Isaac, tendría la misma conexión con ese Dios invisible. Los Anakim, que habían sido testigos de la intervención divina durante el encuentro con Abraham años atrás, se reunieron en las montañas para discutir su próximo paso.
En un profundo valle entre colinas rocosas, en lo más alto de las tierras que controlaban, los líderes de los gigantes se congregaron alrededor de una gran mesa de piedra. Entre ellos estaba Goliatar, el líder más imponente y feroz de los Anakim, quien había oído hablar de Isaac, pero no creía que fuera capaz de mantener el mismo tipo de influencia sobre la tierra prometida. «Abraham está muerto», dijo Goliatar, golpeando la mesa con su puño enorme, haciendo eco en las montañas. «El hombre que se ganó nuestro respeto y nos mostró el poder de su Dios ya no está. Ahora su hijo, un joven que nunca ha demostrado su poder ante nosotros, pretende heredar su lugar. No creo que este Isaac tenga la misma conexión con el Dios que protegía a su padre». Los otros gigantes asintieron. El respeto que habían tenido por Abraham había nacido del miedo a lo desconocido, al poder de un Dios cuya fuerza habían sentido pero no comprendido del todo. Para ellos, Isaac era un desconocido y por lo tanto una oportunidad para recuperar su territorio sin temer la intervención divina. «¿Qué propones, Goliatar?», preguntó uno de los gigantes menores con una expresión de curiosidad en su rostro. Goliatar sonrió con malicia. Abraham fue un líder sabio, pero su hijo aún es joven. No sabe lo que nosotros sabemos. Si le mostramos que su poder no es tan grande como el de su padre, si lo atacamos con fuerza, él se retirará de nuestras tierras y recuperaremos lo que es nuestro por derecho. No será necesario enfrentarse a su Dios si lo destruimos antes de que pueda conectarse con él». Los gigantes escucharon el plan de Goliatar con atención. Sabían que un ataque directo a Isaac no solo acabaría con la posible amenaza que veían en él, sino que también podría restaurar su dominio sobre la región. La rebelión se había gestado en el corazón de los gigantes y estaban listos para actuar. El plan que tramaron los gigantes era simple pero efectivo. Sabían que Isaac y su familia estaban asentados en las cercanías de Bir Lahai Roi, un lugar donde los pastores de su tribu solían cuidar los rebaños. Los gigantes planeaban atacar de noche, con la esperanza de sorprender a Isaac mientras dormía, destruyendo su campamento antes de que pudiera siquiera reaccionar. Goliatar y sus aliados confiaban en que, sin el amparo de su padre, Isaac no tendría el poder o la fe suficiente para enfrentarse a ellos. «Debemos atacar rápido, antes de que Isaac pueda fortalecer su posición», dijo Goliatar. «Si actuamos de inmediato, lo tomaremos por sorpresa y no tendrá tiempo para invocar a su Dios. Una vez que lo hayamos destruido, su gente se dispersará y Canaán volverá a estar bajo nuestro control». El grupo de gigantes acordó llevar a cabo el ataque la noche siguiente. Un grupo selecto de los guerreros más fuertes se preparó para marchar hacia el campamento de Isaac. Era un plan bien estructurado, pensado para golpear justo cuando Isaac y sus hombres estarían más vulnerables. Para los gigantes, esta era su oportunidad de evitar que la influencia de Dios se fortaleciera en la tierra prometida. La noche antes del ataque, Isaac, ajeno a la reunión de los gigantes, se encontraba en su tienda reflexionando sobre las responsabilidades que había heredado tras la muerte de su padre. A pesar de haber sido preparado por Abraham para enfrentar los desafíos de la vida en Canaán, Isaac no podía evitar sentirse abrumado. ¿Sería capaz de cumplir con el pacto que Dios había hecho con su padre? ¿Podría liderar a su familia y proteger la promesa de Dios? Esa misma noche, mientras dormía, Dios se le apareció en un sueño, tal como había hecho con su padre muchas veces. En el sueño, Dios le habló con una claridad que llenó a Isaac de confianza. «Isaac», dijo la voz de Dios, «no temas a los gigantes que habitan esta tierra. Así como yo estuve con tu padre, estaré contigo. Los gigantes planean destruirte, pero yo te protegeré.
Recuérdales que la promesa de esta tierra es para ti y tus descendientes, y que ningún enemigo puede derrotarte mientras yo esté contigo. Isaac se despertó, sintiendo una paz que no había experimentado antes. Sabía que los gigantes tramaban algo contra él, pero también sabía que Dios le había dado la seguridad de que la promesa seguía vigente. Isaac comprendió que no solo heredaba la tierra prometida, sino también la relación de fe que su padre había tenido con Dios. Ese vínculo sagrado era más poderoso que cualquier arma o plan de los gigantes. Al día siguiente, Isaac reunió a sus hombres y les explicó lo que había soñado. Aunque muchos estaban nerviosos por la posible amenaza de los gigantes, la confianza de Isaac en Dios era evidente. Isaac los preparó para el ataque, pero también recordó las lecciones de su padre sobre la diplomacia y la sabiduría. «No necesitamos buscar la guerra», dijo Isaac a sus hombres. «Pero si los gigantes vienen a nosotros, les mostraremos que no somos débiles ni estamos solos. Esta tierra ha sido prometida a nosotros por Dios, y ellos lo saben. Si confían en su fuerza física, nosotros confiaremos en el poder de Dios». Esa noche, justo como lo habían planeado, los gigantes comenzaron su marcha hacia el campamento de Isaac. Goliatar lideraba la carga, confiado en que su ataque sería rápido y decisivo. Sin embargo, cuando llegaron cerca del campamento, fueron recibidos por una visión inesperada. Isaac y sus hombres, armados y preparados, los esperaban. Pero más impresionante que eso fue la sensación de que algo mucho más grande estaba presente en el lugar. Goliatar, desconcertado, vio que Isaac no temía como él esperaba. Aún más perturbador fue el silencio que parecía llenar el aire, como si una fuerza invisible protegiera el campamento. En ese momento, Isaac avanzó y, con voz fuerte, proclamó: «Este es el mismo Dios que protegió a mi padre, Abraham. Él ha prometido esta tierra a mis descendientes. No necesitamos pelear, pero si buscan la guerra, sepan que Dios está de nuestro lado». Los gigantes, que esperaban encontrarse con un joven inexperto y temeroso, se vieron sorprendidos por la autoridad con la que Isaac hablaba. Goliatar sintió el mismo temor que había experimentado años antes cuando se enfrentó a Abraham. Sabía que, aunque él y sus hombres eran grandes en estatura, el poder que protegía a Isaac no se podía medir con la fuerza física. Después de un largo silencio, Goliatar bajó su lanza. «Nos has mostrado que el poder de tu Dios es real, Isaac. Pensamos que, con la muerte de tu padre, podríamos retomar lo que es nuestro, pero veo que no estamos destinados a enfrentarnos a ti hoy». Los gigantes, sin pronunciar más palabras, se retiraron a las montañas. Isaac, fiel a las enseñanzas de su padre, había evitado una batalla innecesaria y había mostrado a los gigantes que la promesa de Dios no era solo para Abraham, sino también para él y sus descendientes. Isaac, ahora más firme en su fe que nunca, comprendió la importancia de heredar no solo la tierra, sino también la fe de su padre. Los gigantes, aunque poderosos, no podían desafiar el plan divino que Dios había establecido para su familia. Aunque la amenaza de los gigantes no desapareció por completo, Isaac sabía que mientras permaneciera fiel a Dios, no tendría nada que temer. El respeto que los gigantes habían tenido por Abraham ahora se trasladaba a Isaac. Y aunque los desafíos no se habían terminado, este enfrentamiento le recordó a Isaac que la protección divina siempre estaría con él y su descendencia como lo había estado con su padre. Así, el legado de fe de Abraham continuaba a través de Isaac, quien, armado con la sabiduría y la confianza en Dios, enfrentaría los desafíos que se avecinaban, incluyendo la persistente amenaza de los gigantes en la tierra prometida. Con la amenaza de los gigantes temporalmente aplacada y la fe de Isaac fortalecida, la promesa de Dios continuaba viva a través de su familia. Sin embargo,
El desafío de los gigantes en Canaán nunca desapareció del todo. Estos seres, aunque habían respetado a Abraham e Isaac en ciertas ocasiones, seguían representando una fuerza formidable en la tierra prometida. Su presencia persistía en los valles y montañas de la región, y la siguiente generación de la familia de Abraham tendría que enfrentarse nuevamente a ellos, con un nuevo líder que debía heredar la misma fe de sus antepasados. Este líder sería Jacob, el hijo de Isaac, quien estaba destinado a heredar la promesa de Dios y a seguir el camino que su abuelo y su padre habían trazado antes que él. Jacob, desde su nacimiento, había sido marcado como un hombre especial. Aunque su relación con su hermano Esaú era tensa, Jacob había sido elegido por Dios para continuar la línea del pacto que Dios había establecido con Abraham. La vida de Jacob, llena de encuentros divinos y momentos de transformación, lo convertiría en el patriarca de las 12 tribus de Israel, los futuros conquistadores de la tierra de Canaán. Isaac, antes de morir, había instruido a Jacob con las mismas lecciones que había aprendido de su padre Abraham. Sabía que la tierra prometida, aunque asegurada por la promesa de Dios, no sería fácil de poseer completamente. Los gigantes aún vivían en las montañas y las tribus locales seguían siendo una amenaza. Jacob tendría que aprender a lidiar con ellos como sus antepasados lo habían hecho, con sabiduría, fe y en ocasiones fuerza. Una noche, mientras Jacob se encontraba solo en el campo, recordó las palabras que su padre le había dicho sobre los gigantes. Aunque la amenaza de los gigantes había disminuido tras el enfrentamiento de Isaac con Goliatar, Jacob sabía que este desafío no había desaparecido del todo. Los Anakim y los Refaim aún ocupaban partes de la tierra, y Jacob debía prepararse para enfrentarlos si algún día quería que sus descendientes heredaran completamente el territorio prometido. Antes de enfrentarse a los gigantes, Jacob experimentó un encuentro transformador con Dios. En uno de los episodios más importantes de su vida, Jacob luchó con un ángel, un símbolo claro de su lucha interna y de su transformación espiritual. Esta lucha, descrita en Génesis 32, 24-30, marcó un punto de inflexión en la vida de Jacob. Después de esa noche, su nombre fue cambiado a Israel, lo que significaba que él y su descendencia serían el pueblo elegido para cumplir la promesa de Dios. Este encuentro no solo le dio a Jacob un nuevo nombre, sino también una nueva fuerza espiritual. Sabía que, al igual que su abuelo Abraham y su padre Isaac, estaba destinado a liderar a su familia en la conquista de la tierra prometida. Y aunque la batalla contra los gigantes no sería física en su tiempo, Jacob comprendió que su misión era preparar a su familia y a sus descendientes para los desafíos que vendrían. Esa noche, mientras se recuperaba de su lucha, Jacob escuchó la voz de Dios nuevamente, recordándole la promesa que había sido dada a Abraham y confirmada a Isaac. Yo soy el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Génesis 28:13. Estas palabras resonaron en el corazón de Jacob, dándole el valor y la claridad que necesitaba. La misión de su vida no solo era expandir su familia, sino también guiarla en el camino hacia el cumplimiento total de la promesa. Conforme los años pasaron y la familia de Jacob creció, la amenaza de los gigantes volvió a hacerse sentir. Los Anakim, que durante un tiempo habían respetado a Isaac, comenzaron a mostrar signos de rebelión nuevamente. En las tierras al norte de Hebrón, las tribus hablaban de encuentros con gigantes que, aunque no se habían vuelto abiertamente hostiles, estaban claramente molestos por el crecimiento de la familia de Jacob. El aumento del poder y la influencia de Jacob en la región no había pasado desapercibido para ellos. Los gigantes veían cómo la familia de Abraham, ahora a través de Jacob,
seguía extendiéndose y prosperando, y esto les preocupaba. El recuerdo de la intervención divina que había protegido a Abraham e Isaac seguía presente en sus mentes, pero también creían que, si actuaban de manera coordinada y rápida, podrían frenar el avance de Jacob y su familia antes de que se hicieran demasiado poderosos. Goliatar, el gigante que había liderado la rebelión fallida contra Isaac, seguía vivo, aunque más viejo y más cauteloso. Sin embargo, otros líderes jóvenes entre los Anakim comenzaron a presionar para que se tomaran medidas más contundentes contra Jacob. Creían que Isaac había sido demasiado protegido por el poder divino, pero que Jacob, aún siendo joven y con hijos en crecimiento, podría ser derrotado antes de que su poder se consolidara. Los líderes jóvenes entre los Anakim decidieron reunirse en un consejo secreto en las profundidades de las montañas. Estaban frustrados por la constante expansión de la familia de Jacob, que ya no solo habitaba en los territorios cercanos a Beer Lahai Roi, sino que se extendía por vastas áreas de Canaán. Para ellos, esto era una amenaza directa a su dominio ancestral sobre las montañas y las llanuras. El líder más joven de los gigantes, Morhan, tomó la palabra en ese consejo. Era conocido por su ambición y su deseo de restaurar el poder absoluto de los gigantes en la región. Con una voz grave y llena de rabia, se dirigió a los demás gigantes reunidos. Nosotros, los hijos de Anak, hemos sido pacientes demasiado tiempo. Vimos cómo Abraham y su hijo Isaac se extendieron por nuestras tierras y no hicimos nada. Nos hemos vuelto débiles al respetarlos. Pero este Jacob, él y su familia crecen cada día más. Si no los detenemos ahora, sus descendientes pronto serán demasiados y entonces será imposible enfrentarlos. Los gigantes escucharon con atención. Moran tenía razón. Si dejaban que la familia de Jacob siguiera creciendo, pronto serían una amenaza imposible de contener. Debemos atacar ahora, continuó Moran. Debemos aplastar a Jacob y a sus hijos antes de que se multipliquen y tomen todo lo que es nuestro por derecho. Goliatar, que había permanecido en silencio durante gran parte de la reunión, levantó la vista. Aunque no compartía la impetuosidad de los jóvenes, entendía la gravedad de la situación. Había visto de primera mano el poder del Dios de Abraham e Isaac, y sabía que enfrentarse a Jacob no sería una tarea fácil. Sin embargo, también sabía que los jóvenes no descansarían hasta que se tomaran medidas. Si vamos a actuar, dijo Goliatar lentamente, debemos ser más inteligentes que la última vez. No subestimemos a Jacob, porque él también tiene el favor de su Dios. Si queremos derrotarlo, debemos hacerlo cuando menos lo espere, y debemos asegurarnos de que no tenga tiempo para invocar a su Dios. Los gigantes decidieron seguir el consejo de Goliatar y Morhan. Planeaban atacar durante una de las festividades de la familia de Jacob, cuando estarían desprevenidos y concentrados en sus celebraciones. Sabían que si atacaban en el momento adecuado, podrían destruir a Jacob y a su familia antes de que tuvieran tiempo de reaccionar. Mientras los gigantes tramaban su ataque, Jacob tuvo un sueño profético que cambiaría el curso de los acontecimientos. En este sueño, Dios le reveló el plan de los gigantes y le mostró cómo proteger a su familia. En el sueño, Jacob vio una gran sombra descendiendo sobre su campamento. Los gigantes, liderados por Morhan y Goliatar, se acercaban con intenciones destructivas. Sin embargo, en el sueño, una voz celestial le habló diciéndole que no temiera, pues Dios estaba con él. Yo soy el Dios de tu padre Abraham y de Isaac. Yo estoy contigo, Jacob. Levántate y prepara a tu familia, porque tus enemigos se acercan. Pero no temas, porque yo te he dado esta tierra y tus descendientes la heredarán. No hay gigante lo suficientemente grande que pueda derrotar mi promesa.
Jacob despertó con el corazón acelerado, pero lleno de paz. Sabía que, aunque los gigantes planeaban destruirlo, Dios ya le había dado la victoria. Inmediatamente reunió a sus hijos y les explicó el sueño. José, uno de los hijos más jóvenes de Jacob, escuchó atentamente y se inspiró en las palabras de su padre. Sabía que algún día tendría que liderar a su familia, y este sueño era una lección de fe y confianza en Dios. Jacob, armado con la advertencia divina, decidió actuar rápidamente. Reunió a sus hijos y a sus pastores más fieles y preparó un plan para enfrentar a los gigantes. Sabía que la fuerza física no sería suficiente, pero confiaba en que Dios les daría la victoria de una manera inesperada. En lugar de esperar a que los gigantes atacaran, Jacob decidió enfrentarlos con audacia. Junto a sus hijos y sus hombres, subieron a las montañas donde sabían que los gigantes se estaban preparando para el ataque. Cuando llegaron al campamento de los gigantes, Jacob se adelantó y proclamó con valentía: «Vengo en el nombre del Dios de mi padre Abraham y de mi padre Isaac. Esta tierra ha sido prometida a mi descendencia, y ningún gigante puede arrebatarnos lo que Dios nos ha dado». Los gigantes, sorprendidos por la aparición repentina de Jacob, vacilaron. Goliatar, reconociendo el mismo poder que había visto en Isaac, dudó en ordenar el ataque. Morhan, por otro lado, lleno de rabia, avanzó hacia Jacob, decidido a aplastar al hombre que representaba la amenaza a su dominio. Pero en ese momento, una tormenta se desató sobre las montañas. Rayos cayeron del cielo y los gigantes retrocedieron con miedo. Jacob, confiando en Dios, levantó la vista y oró en voz alta, pidiendo la protección divina. Los gigantes, al ver la fuerza de la naturaleza y el poder de la fe de Jacob, retrocedieron, temiendo que la misma fuerza divina que había protegido a Abraham e Isaac los destruiría. Goliatar, consciente de la repetición de los hechos, levantó la mano y detuvo a Morhan. «No podemos enfrentarnos a este hombre», dijo. «Su Dios está con él, como lo estuvo con su padre y su abuelo. Si seguimos adelante, seremos destruidos». Morhan, frustrado, lanzó su lanza al suelo y se retiró, furioso. Pero Goliatar, sabio por los años y la experiencia, entendió que los gigantes no podían derrotar a la descendencia de Abraham, porque estaban protegidos por una fuerza mayor que ellos. Con los gigantes retirándose una vez más, Jacob comprendió que la victoria no era solo suya, sino de Dios. Había enfrentado el desafío más grande de su vida, y lo había hecho con la fe que su padre Isaac y su abuelo Abraham le habían transmitido. Sabía que la promesa de Dios prevalecería y que sus hijos y nietos heredarían la tierra prometida, tal como Dios había dicho. La presencia de los gigantes no desapareció por completo, pero su poder sobre la región fue disminuyendo con el tiempo. Sabían que no podían enfrentarse a la descendencia de Abraham sin enfrentar también al Dios de Israel. Jacob, ahora más fuerte en su fe que nunca, volvió a su campamento con la certeza de que la promesa de Dios se cumpliría a través de sus hijos. La rebelión de los gigantes había sido frustrada, y el legado de Abraham continuaría intacto y firme hasta que la tierra prometida fuera completamente suya. Después de la rebelión de los gigantes y la audaz confrontación de Jacob, el linaje de Abraham continuó fortaleciéndose. Los hijos de Jacob, conocidos como las 12 tribus de Israel, comenzaron a multiplicarse y a extenderse por la tierra de Canaán. Sin embargo, la promesa de Dios aún no se había cumplido plenamente. La amenaza de los gigantes no desapareció por completo, y aunque Jacob había frustrado un intento de rebelión, quedaba claro que los desafíos espirituales y físicos no terminarían ahí. Entre los hijos de Jacob, uno en particular desempeñaría un papel crucial en el plan de Dios: José,
el favorito de su padre, quien tenía una relación especial con Dios desde muy joven. A través de los sueños que Dios le concedía, José se convertiría en el próximo eslabón en la cadena de fe de su familia. Pero antes de liderar, tendría que pasar por un proceso de pruebas y transformaciones, similar al que Abraham, Isaac y Jacob enfrentaron. La historia de José comenzó con una prueba inesperada: la traición de sus propios hermanos. Los celos por el favor que Jacob le mostraba y los sueños proféticos que Dios le daba llevaron a que sus hermanos lo vendieran como esclavo a una caravana de mercaderes ismaelitas. Así, José fue llevado a Egipto, un lugar lejano y extraño para él, donde la promesa de la tierra parecía cada vez más distante. Durante su tiempo en Egipto, José pasó por momentos de angustia y sufrimiento, pero nunca perdió la fe. A pesar de las injusticias que sufrió, como cuando fue encarcelado injustamente tras el incidente con la esposa de Potifar, José siempre mantuvo su confianza en que Dios tenía un plan mayor para su vida. Esto lo conectaba profundamente con la fe de su abuelo Abraham, quien también había tenido que esperar pacientemente para ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Dios, en su sabiduría, permitió que José se convirtiera en un hombre clave en la historia de su familia y en el cumplimiento del pacto. A través de su habilidad para interpretar sueños, José fue liberado de la cárcel y ascendió al cargo más alto después del faraón, convirtiéndose en el gobernador de Egipto. Fue durante esta etapa de su vida cuando los sueños que Dios le había dado en su juventud comenzaron a tomar forma. Y José entendió que Dios lo había enviado a Egipto para un propósito mayor. Mientras José prosperaba en Egipto, su familia en Canaán enfrentaba tiempos difíciles. Una severa hambruna azotó la región, forzando a los hijos de Jacob a buscar alimento en Egipto. Sin saber que su hermano estaba vivo y era el gobernador del país, los hermanos de José viajaron a Egipto en busca de ayuda. Lo que siguió fue un encuentro lleno de tensiones, emociones y finalmente reconciliación. José, al revelar su identidad a sus hermanos, demostró la madurez espiritual que había alcanzado. En lugar de vengarse, los perdonó y reconoció que todo lo que había sucedido en su vida, incluidas las traiciones, había sido parte del plan de Dios. En Génesis 50:20, José les dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy y dar vida a mucho pueblo». Con estas palabras, José les mostró que, aunque los caminos de Dios no siempre son claros, su propósito siempre se cumple. Este momento no solo restauró la relación entre José y sus hermanos, sino que también permitió que la familia de Jacob descendiera a Egipto para sobrevivir a la hambruna. Este traslado, aunque necesario para la preservación de la familia, marcó el inicio de una nueva fase en la historia del pueblo de Israel, una fase que los llevaría eventualmente a la esclavitud, pero que también fortalecería su identidad como el pueblo elegido de Dios. Durante los siguientes siglos, los descendientes de Jacob, conocidos ahora como los hijos de Israel, prosperaron y se multiplicaron en Egipto. Aunque habían llegado allí en busca de refugio durante la hambruna, su estancia en Egipto se extendió durante 400 años. Sin embargo, con el paso del tiempo, los egipcios comenzaron a ver a los israelitas como una amenaza debido a su rápido crecimiento. Esto llevó a que los egipcios los sometieran a una esclavitud brutal, intentando quebrar su espíritu y reducir su influencia. Los israelitas, aunque oprimidos, nunca olvidaron las promesas que Dios le había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Sabían que, aunque vivían en un país extranjero, su destino final era la tierra prometida de Canaán. A lo largo de este período, los israelitas se aferraron a la fe de sus antepasados. Las historias de los encuentros de Abraham con Dios,
Los enfrentamientos con los gigantes y la promesa de una tierra propia se transmitían de generación en generación. Aunque eran esclavos en Egipto, su esperanza seguía viva, esperando el momento en que Dios los liberaría y los llevaría de regreso a su hogar. El cumplimiento de la promesa de Dios finalmente comenzó con el nacimiento de Moisés, el hombre elegido por Dios para liderar a su pueblo fuera de Egipto y guiarlos de vuelta a la tierra prometida. Moisés fue criado en la corte del faraón, pero nunca olvidó sus raíces israelitas. Después de un tiempo de exilio en el desierto, Dios se le apareció en la zarza ardiente y le reveló su plan para liberar a los hijos de Israel. En Éxodo 3, 7, 8, Dios le dijo a Moisés: «He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel». Esta promesa no solo era una respuesta al clamor del pueblo, sino también un recordatorio del pacto que Dios había hecho con Abraham. Moisés aceptó su misión con humildad, pero también con la certeza de que el camino no sería fácil. Sabía que, aunque el pueblo de Israel sería liberado de Egipto, el verdadero desafío llegaría cuando tuvieran que enfrentarse a los gigantes y a los otros pueblos que todavía habitaban la tierra prometida. Después de una serie de milagros y plagas que demostraron el poder de Dios, Moisés lideró a los israelitas en su éxodo de Egipto. Atravesaron el Mar Rojo y comenzaron su largo viaje por el desierto. Un viaje que duraría 40 años debido a la desobediencia y la falta de fe del pueblo. Durante ese tiempo, Dios siguió moldeando y preparando a los israelitas para el momento en que tendrían que enfrentarse a los gigantes que aún habitaban en Canaán. Cuando finalmente llegaron cerca de la frontera de la tierra prometida, Moisés envió a 12 espías a explorar el territorio. Los espías regresaron con informes contradictorios. En Números 13, 27, 28, le dijeron a Moisés: «Fuimos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac». La presencia de los gigantes, los hijos de Anac, causó temor entre la mayoría de los espías. 10 de ellos dijeron que sería imposible tomar la tierra debido a la fortaleza y estatura de los habitantes. Sin embargo, 2 espías, Josué y Caleb, mantuvieron su fe en la promesa de Dios, tal como lo habían hecho Abraham, Isaac y Jacob antes que ellos. En Números 13:30, Caleb calmó al pueblo y dijo: «Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos». Caleb no temía a los gigantes, porque sabía que el mismo Dios que había protegido a sus antepasados estaba con ellos. Aunque los gigantes eran grandes, el poder de Dios era mucho mayor. La historia de la confrontación con los gigantes no concluyó en el tiempo de Moisés. Sería Josué, el sucesor de Moisés, quien finalmente lideraría a los hijos de Israel a la conquista de Canaán. Josué y Caleb, armados con la misma fe que Abraham había mostrado en su tiempo, se enfrentaron a los gigantes de la tierra y tomaron posesión de la tierra prometida, cumpliendo así la promesa de Dios. En Josué 14, 12, 13, Caleb se dirige a Josué y le pide que le dé las montañas donde aún habitaban los gigantes. «Dame, pues, ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los Anaquim están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho». Josué le otorgó a Caleb la tierra, y con la fuerza de Dios los gigantes fueron derrotados.
La historia de la familia de Abraham culmina en la conquista de la tierra prometida. Los gigantes, que durante generaciones habían sido una amenaza para la descendencia de Abraham, fueron finalmente derrotados por la fe de sus descendientes. La promesa de Dios se cumplió no solo a través de la fuerza militar, sino principalmente a través de la fe inquebrantable que Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué y Caleb mantuvieron a lo largo de los siglos. El legado de Abraham no fue solo la tierra física, sino la enseñanza de que la fe en Dios es más poderosa que cualquier gigante. Esta lección trascendió generaciones y sigue siendo un recordatorio para todos aquellos que enfrentan desafíos aparentemente insuperables. Con Dios, todo es posible. Después de la conquista de la tierra prometida por Josué y los israelitas, la historia de la relación entre los descendientes de Abraham y los gigantes de Canaán toma un giro más simbólico. Con el tiempo, las referencias a los gigantes se convirtieron en una metáfora de los desafíos que el pueblo de Israel continuaría enfrentando. Aunque las amenazas físicas de los gigantes desaparecieron, el legado de la fe inquebrantable de Abraham y sus descendientes continuó siendo un pilar fundamental en la vida del pueblo de Israel. Tras la derrota de los gigantes y la conquista de las ciudades fortificadas, las 12 tribus de Israel finalmente comenzaron a establecerse en la tierra prometida, cumpliendo la promesa que Dios le había hecho a Abraham siglos antes. Josué, como líder, distribuyó la tierra entre las tribus, asegurando que cada una recibiera su porción de la herencia que Dios les había prometido. En Josué 21, 43, 45 leemos cómo Dios cumplió su palabra. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Sin embargo, aunque la tierra fue conquistada, los israelitas se enfrentaron a nuevos desafíos. Ahora que poseían la tierra prometida, el verdadero desafío sería mantener la fe en Dios a lo largo de las generaciones. Los gigantes ya no eran un enemigo físico, pero los problemas y tentaciones que surgían del entorno y de las naciones vecinas se convertirían en los gigantes espirituales que el pueblo de Israel tendría que enfrentar. La promesa de Dios no solo implicaba la posesión de la tierra, sino también la obediencia continua a su voluntad. En ese sentido, la batalla contra los gigantes era más que una lucha por la tierra. Era una lucha por mantener la fidelidad a Dios en medio de las dificultades. Así, el legado de Abraham, quien enfrentó el llamado divino con fe, se convirtió en la guía para las generaciones futuras. A lo largo de la historia de Israel, los gigantes comenzaron a ser vistos como un símbolo de los desafíos que todos enfrentan en la vida. Los gigantes no solo representaban a los enemigos físicos de tiempos pasados, sino también los obstáculos personales, espirituales y comunitarios que surgían en el camino de los israelitas. Las historias de Abraham, Isaac, Jacob y sus descendientes enfrentando a los gigantes se transmitían de generación en generación, no solo como un relato histórico, sino como una lección de fe. La victoria sobre los gigantes enseñaba que, aunque los desafíos puedan parecer insuperables, la confianza en Dios es la clave para superarlos. Los gigantes se convirtieron en metáforas de los temores personales, las pruebas de la vida y los enemigos externos. Así como los espías que Moisés envió vieron a los gigantes y se sintieron como langostas en comparación, todos los seres humanos enfrentan momentos de duda y temor cuando los problemas parecen demasiado grandes para manejarlos. La lección es que, aunque los desafíos parezcan imposibles, Dios es más grande que cualquier obstáculo. Uno de los mayores logros de Abraham fue su capacidad para establecer una base de fe que trascendió generaciones.
La fe inquebrantable de Abraham en la promesa de Dios no solo lo sostuvo a lo largo de su vida, sino que fue transmitida a sus hijos y nietos y eventualmente a todo el pueblo de Israel. El ejemplo de Abraham fue esencial en momentos clave de la historia de Israel. Cuando el pueblo dudaba o temía, los líderes de Israel recordaban la fe de su patriarca. Cada vez que se enfrentaban a obstáculos gigantescos, tanto físicos como espirituales, el pueblo miraba hacia atrás y veía en la historia de Abraham un modelo a seguir. Durante el reinado de David, el joven pastor se enfrentó a Goliat, otro gigante descendiente de los Anakim, y lo derrotó en nombre del Señor. La historia de David y Goliat se conecta directamente con el legado de Abraham y con la idea de que con Dios ningún gigante es invencible. 1 Samuel 17:45 recoge la confianza de David. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Esta confianza en la victoria sobre el gigante solo podía provenir de la tradición de fe que Abraham había fundado. Durante el exilio en Babilonia, cuando el pueblo de Israel enfrentó la pérdida de su tierra y la destrucción de su templo, los profetas recordaban la promesa de Dios a Abraham. Aunque los israelitas fueron llevados cautivos a una tierra extranjera, sabían que la promesa de Dios seguía vigente. La idea de que Dios cumpliría sus promesas a pesar de los gigantes obstáculos que se interponían en el camino estaba profundamente arraigada en su identidad espiritual. En los tiempos de los profetas, las enseñanzas de Abraham sobre la fe inquebrantable siguieron inspirando a Israel. El profeta Isaías, por ejemplo, recordaba constantemente al pueblo que su Dios era fiel y que las promesas hechas a Abraham aún se cumplirían. En Isaías 51:2 dice: Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. La idea era clara. La misma fe que sostuvo a Abraham podía sostener a las generaciones que enfrentaban dificultades. Después de la conquista de Canaán, la memoria de los gigantes no desapareció. Su derrota quedó registrada en los anales de la historia de Israel como una manifestación del poder de Dios y un testimonio de la fe de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué y Caleb. El gigante no era solo un ser físico, sino un símbolo eterno de los obstáculos que el pueblo de Dios enfrentaría en su camino hacia el cumplimiento de las promesas divinas. Los gigantes entonces se convirtieron en un testimonio espiritual para el pueblo de Israel. Recordaban la importancia de la fe en Dios y la perseverancia en momentos de dificultad. Aunque las batallas físicas contra los gigantes cesaron, el mensaje detrás de esas batallas nunca dejó de ser relevante. Los líderes religiosos de Israel, los profetas y los maestros de la ley, utilizaban estas historias para inspirar al pueblo a mantenerse fiel. Sabían que los gigantes que enfrentaban no siempre vendrían en la forma de seres gigantescos, sino en forma de tentaciones, dudas y pruebas espirituales. La victoria sobre los gigantes era la victoria de la fe. El legado de Abraham, la fe inquebrantable que mostró al dejar su hogar y confiar en Dios, sirvió como la base espiritual sobre la cual Israel construiría su historia. La promesa de la tierra fue finalmente cumplida, pero la verdadera victoria no fue la conquista de un territorio físico, sino la transmisión de una fe que superaba cualquier obstáculo. Los gigantes de la tierra, aunque formidables, no pudieron compararse con el poder de Dios ni con la fe de los descendientes de Abraham. Este legado continúa siendo una fuente de inspiración para todos aquellos que enfrentan desafíos gigantescos en sus propias vidas. La historia de Abraham y los gigantes es más que un relato histórico.
es una enseñanza eterna sobre la fuerza de la fe, el poder de la promesa divina y la certeza de que, con Dios, ningún gigante es demasiado grande para derrotar. Tras la conquista de Canaán y la derrota de los gigantes, la tierra prometida se convirtió en el hogar de las 12 tribus de Israel. Sin embargo, el verdadero legado que Abraham dejó no solo fue el dominio de un territorio físico, sino una profunda enseñanza espiritual que seguiría resonando a lo largo de los siglos. La lucha contra los gigantes había sido una prueba de fe, de obediencia y de perseverancia, y esa lección se transmitiría de generación en generación como una guía espiritual para el pueblo de Dios. La tierra de Canaán no solo era un lugar físico donde los israelitas se establecerían, sino que también representaba la materialización de la promesa divina. En la cultura y en la fe del pueblo de Israel, la tierra prometida era un símbolo de la relación especial entre Dios y su pueblo. Cada desafío que se enfrentó, desde las tribus hostiles hasta los gigantes temibles, fue una prueba que debía ser superada con fe. El pacto que Dios había hecho con Abraham tenía un alcance que iba más allá de lo inmediato. No solo se trataba de la conquista de una tierra, sino de la construcción de una nación que serviría como modelo de fe para el resto del mundo. La tierra de Canaán simbolizaba el lugar donde el pueblo de Dios florecería, pero también era una señal de la fidelidad de Dios hacia su promesa. A través de las generaciones, los israelitas recordarían cómo sus ancestros, Abraham, Isaac y Jacob, habían confiado en Dios a pesar de los gigantes y los obstáculos que se interponían en su camino. El significado de la tierra prometida evolucionó a lo largo de la historia de Israel. Después de la conquista inicial, los israelitas se dieron cuenta de que mantener su relación con Dios era tan importante como la posesión física del territorio. Esta comprensión reflejaba la verdadera enseñanza de los gigantes. No importaba lo formidables que fueran los obstáculos, la verdadera victoria estaba en mantener la fidelidad a Dios. La tierra se convirtió entonces en una metáfora de la promesa eterna que Dios le había hecho a Abraham. Al igual que el pueblo de Israel, cada creyente estaba destinado a enfrentarse a gigantes en su vida, pero la clave del éxito no era la fuerza militar o el poder humano, sino la confianza inquebrantable en la providencia divina. Con el tiempo, los gigantes que una vez habían sido enemigos físicos de los israelitas comenzaron a adquirir un significado más profundo y espiritual. Los gigantes, como figuras formidables y temibles, simbolizaban todos aquellos obstáculos que parecen insuperables en la vida humana. Los desafíos espirituales, emocionales y sociales se representaban a través de estas figuras, enseñando que, al igual que Abraham, a Isaac y Jacob, cada persona debía enfrentarse a sus propios gigantes con fe. Este simbolismo espiritual de los gigantes se volvió una lección central en la enseñanza bíblica. Los israelitas aprendieron que no solo los enemigos externos eran gigantes, sino también los enemigos internos: el miedo, la duda, la desobediencia y la tentación. Estos obstáculos espirituales podían ser tan difíciles de superar como los gigantes de carne y hueso que habitaban Canaán, pero la fe en Dios siempre era suficiente para vencerlos. Uno de los ejemplos más poderosos de este simbolismo aparece en la historia de David y Goliat. El joven David, armado solo con una honda y su fe en Dios, derrotó al gigante Goliat. No por su destreza física, sino porque confiaba completamente en la protección de Dios. En 1 Samuel 17:45, David proclama con firmeza: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos». Esta historia refleja la misma enseñanza que se puede ver en la vida de Abraham.
Con Dios, ningún gigante es insuperable. Con el tiempo, los rabinos y maestros espirituales utilizaron la historia de los gigantes para enseñar que en cada generación los creyentes tendrían que enfrentar sus propios gigantes en la vida. Estos gigantes podían ser desafíos personales, como la pobreza, la enfermedad o la persecución, pero también podían ser tentaciones espirituales, como la idolatría, la corrupción y la falta de fe. Al igual que Abraham había enfrentado a los gigantes con la confianza en la promesa de Dios, los israelitas sabían que podían superar cualquier obstáculo si mantenían su fe en el Señor. A medida que la nación de Israel se consolidaba en la tierra prometida, la importancia de transmitir la fe de Abraham a las generaciones futuras se volvió fundamental. Cada padre tenía la responsabilidad de enseñar a sus hijos sobre las promesas que Dios le había hecho a Abraham, así como sobre los desafíos que su familia había enfrentado, incluidos los gigantes. El legado espiritual de los patriarcas no solo era la posesión de la tierra, sino la perseverancia en la fe. Cada vez que los israelitas recordaban cómo Abraham había confiado en Dios para superar lo que parecía imposible, renovaban su propia confianza en que Dios cumpliría sus promesas, sin importar cuán difíciles fueran las circunstancias. Este legado también fue reforzado en la ley de Moisés, donde se enfatizaba la importancia de recordar las obras poderosas de Dios y de enseñarlas a los hijos. En Deuteronomio 6:7, Moisés instruye al pueblo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. La enseñanza de la fe no era solo una cuestión de conocimiento, sino de vida diaria, y las lecciones sobre los gigantes y la fidelidad de Dios formaban una parte crucial de esa enseñanza. Con el tiempo, la tierra prometida pasó de ser solo un lugar físico a convertirse en un símbolo de algo mucho mayor, el pacto eterno entre Dios y su pueblo. Aunque los israelitas continuaron viviendo en Canaán, comenzaron a comprender que la verdadera promesa de Dios no era solo la posesión de un territorio, sino la relación continua con Él. Los gigantes, que una vez habían representado una amenaza para la posesión de la tierra, se convirtieron en recordatorios de que el verdadero enemigo no era físico, sino espiritual. La idolatría, la desobediencia y la tentación de apartarse de Dios eran los gigantes que cada generación tendría que enfrentar. El profeta Jeremías capturó esta idea cuando, profetizando sobre el futuro de Israel, escribió en Jeremías 31:33: Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Este nuevo entendimiento del pacto revelaba que la verdadera tierra prometida no era solo un lugar geográfico, sino una relación interna con Dios, una fe inscrita en el corazón. A medida que los israelitas enfrentaban nuevos desafíos, tanto en su tierra como en el exilio, recordaban que los gigantes habían sido derrotados no solo por la fuerza militar, sino por la fe en Dios. Esta fe, transmitida a través de los patriarcas, era lo que garantizaba la victoria sobre cualquier obstáculo. La historia de los gigantes y la promesa de la tierra de Canaán es, en última instancia, una historia sobre la fe. Abraham, Isaac, Jacob y sus descendientes se enfrentaron a desafíos aparentemente insuperables, pero la constante en todas sus vidas fue la confianza en que Dios cumpliría su palabra. Esta confianza no se limitaba a la conquista de un territorio, sino que abarcaba cada aspecto de la vida. Los gigantes, en su forma física, fueron derrotados en la época de Josué,
pero su significado espiritual perduró a lo largo de los siglos. En cada generación, el pueblo de Dios enfrentaría nuevos gigantes, ya fueran desafíos externos o internos. Pero la lección era clara: con Dios, cualquier gigante podía ser vencido. El legado de Abraham sigue vivo hoy en día. Su historia, su fe y su disposición a seguir a Dios incluso cuando todo parecía imposible, continúan inspirando a creyentes de todo el mundo. Los gigantes, aunque grandes y poderosos, nunca fueron un obstáculo para la voluntad de Dios. La verdadera victoria fue siempre una cuestión de fe, y ese es el mensaje que sigue resonando en la historia de Israel y más allá. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Este fue un video muy solicitado. Nos escribió un montón de gente al correo para que hiciéramos este tema, y esperemos haber cumplido vuestras expectativas. Estamos para servirlos a ustedes, que sois lo mejor que tenemos. Si tienen otros temas en la cabeza, no olviden dejarlo en los comentarios, y el más votado será el que estudiaremos. Un saludo y pasen una muy feliz semana. Son maravillosos. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto.